Muy buenas noches para todos. Este es la sustentación para la tarea 5, vigilancia epidemiológica y la aplicación de la epidemiología ambiental. Este trabajo es presentado por Gallardo Vaca, Geraldine Ramírez Muñoz, Cristian Hernán Tocasuche y Cristian Urrego Fonseca. En contexto, este trabajo contendrá 10 preguntas relacionadas con la vigilancia epidemiológica y la aplicación de la misma. En la primera pregunta, y para entrar en contexto, ¿qué es la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental? Bueno, esta en general es el monitoreo de los determinantes ambientales que inciden sobre el proceso de salud o enfermedad de una población. La vigilancia epidemiológica principalmente contribuye a diseñar estrategias para medir la propagación de enfermedades, además de planificar los recursos que conlleven a elevar el estado de salud de las personas. Generalmente lo que quiere realizar esta es vigilar qué enfermedades están aplicadas a la salud de las personas que puedan tener factores ambientales. Por ejemplo, en cuanto a la contaminación del suelo o en cuanto a la contaminación del agua, pueden ocurrir enfermedades dentro de las personas como diarrea, vómitos y virus por la contaminación de estos. Esto es lo que quiere buscar la vigilancia epidemiológica en cuanto a la salud de las personas. Hola compañeros y tutora, mi nombre es Gallardo Vaca y continuamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la cadena ambiente-salud? Incluye un ejemplo que permita evidenciar las fuerzas impulsoras o quienes generan las presiones en el ambiente, el tipo de presión y su estado, exposición y efecto. Para este ejemplo tomo como referencia la contaminación en la ciudad de Bogotá, en donde las fuerzas impulsoras tomo como punto de referencia el transporte. Para estas, las presiones son las emisiones que los automotores emanan, dentro de estas pues el monóxido de carbono. El estado en donde afecta directamente al aire y la exposición es de forma externa. ¿Esto por qué? Porque afecta indirectamente a las personas. El efecto tenemos como ejemplo o como punto de referencia la morbilidad, que hace referencia a la cantidad de personas que se enferman por esta causa en un lugar específico durante un tiempo específico. Bueno, la pregunta 3 nos dice que ¿qué tipo de elementos son normalmente incluidos en la vigilancia epidemiológica dentro de la salud ambiental? Bueno, principalmente son 8 elementos que se agregan, los 8 elementos que se tienen en cuenta al momento pues de evaluar em, y vigilar la epidemiología en la salud. Bueno, en el elemento número 1 tenemos agua para el uso y consumo humano. Bueno, en general, explicándola, tendría que ver con todas las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua que puedan producir problemas dentro de la salud de los humanos. Por ejemplo, el consumo de agua contaminada nos puede producir parásitos, diarreas, virus. De igual manera con la contaminación del aire y la contaminación del suelo. Estas son patologías eh, que nos pueden producir enfermedades a nosotros. Por ejemplo, dentro de la contaminación del aire, nos puede producir, por un ejemplo, en Bogotá, la polución producida por los autos puede producir enfermedades y produce enfermedades graves respiratorias en las personas, en la población en general de Bogotá. En cuanto a la contaminación del suelo, de igual manera nos puede producir enfermedades como alergias, puede ser. En cuanto a los desastres naturales y tecnológicos, este se tiene en cuenta por la morbidad que estos contienen, ya sea por un accidente, como lo dice, natural o un accidente desastre tecnológico. Bueno, o el quinto son los contaminantes ambientales y sustancias químicas. Igual, estos tipos nos pueden producir algún tipo de enfermedad y por eso se tienen en cuenta en las listas.
en cuanto a las sustancias químicas. Accidentes con mercancías peligrosas. Estas principalmente se refieren y lo referiría a la salud del trabajo eh, en cuanto a el manejo de estas sustancias peligrosas con el uso de los elementos que se deberían pues utilizar manejando este tipo de sustancias. Por ejemplo, en una empresa manejan mal un tipo de residuo peligroso y puede generar pues accidentes graves en la salud de la persona que lo está manejando. El número 7 dice efectos de factores físicos, radiación ionizante. Este puede estar referido, ejemplo, a enfermedades como cáncer y factores de riesgo biológicos. ¿Cuál es la información que se necesita como mínimo para la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental? Bueno, yo voy a hablarles sobre este tema. Son las fuentes de información de la vigilancia de la salud, pero eso se encuentran, son las principales. El agua para el consumo humano, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, los desastres naturales y tecnológicos, contaminaciones naturales, sustancias químicas, mercancías peligrosas, efectos de seguridad ante la salud y riesgos biológicos. Estos son los que se generan como tales alerta temporales para los desarrollos de las enfermedades. ¿Cuál es el procedimiento de vigilancia en la salud ambiental? Enumere uno a uno las secciones principales. Bueno, como las principales opciones, los que se debe generar es como la información de vigilancia pública que se necesita. Entonces, son primero las encuestas especiales, los registros de morbilidad y mortalidad, informes de investigación de los casos, informes epidemiológicos, informes de laboratorios, los datos demográficos, socioeconómicos, ambientales, sociodemográficos y sistemas de alerta, perdón. Las actividades principales de estos datos los podemos hacer de la siguiente manera: recolección de los datos, procedimientos de los datos, desarrollo a indicadores, análisis de los datos obtenidos e interpretación de estos datos. Las recomendaciones de medidas de control que se deben realizar a los problemas, procedimientos de las acciones de control para mitigar los impactos y evaluación de la efectividad y eficacia con que se generen estas medidas logradas. Difusión de la información relevante y acciones educativas y directrices. Pregunta número 6. Como mínimo enumere un ejemplo de vigilancia de salud ambiental por desastres naturales. En la vida diaria están presentes distintos tipos de amenazas por fenómenos de origen natural, terremotos, inundaciones, huracanes, entre otros. De modo antrópico, contaminación y conflictos y entre otros que ocurren en la vida diaria. Una combinación de ambos. Ante una situación de desastre o emergencia compleja, el sector de salud debe organizar el funcionamiento de sus unidades en función de las nuevas prioridades que orientan sus actividades con el fin de atender los afectados y las víctimas, evaluar rápidamente la situación de salud con posterioridad al evento, con fin de determinar la mortalidad y la morbilidad excedentaria y establecer la población en riesgo que requiere de alguna intervención de salud pública de acuerdo a los recursos existentes para atender la emergencia. Pregunta número 7. ¿Cuáles son los 10 principales factores de riesgos ambientales en Colombia? Los factores de riesgos ambientales en Colombia son contaminación de agua por vertimientos. En este factor encontramos que es muy común o normal encontrar que tanto ciudades
como municipios o pueblos, vierten sus aguas directamente a ríos o quebradas cercanas, debido a que no cuentan con una planta tratadora de aguas residuales. Contaminación de agua por residuos. Teniendo como en cuenta el primer factor, el segundo hace referencia también no tiene mucho que ver con el primero, debido a que encontramos personas que desechan sus residuos sólidos arrojándolos a los ríos o quebradas o inclusive a acantilados con el fin de deshacerse de estos residuos de una vez por todas, sin tener en cuenta que pues obviamente afecta al medio ambiente. Contaminación de aire por contaminantes atmosféricos. En este factor tenemos en cuenta a los automotores, el medio de transporte en donde los motores son impulsados con combustibles fósiles, es decir, gasolina, diésel o ACPM. Contaminación de suelos por residuos y vertimientos. En este punto tenemos como referencia los dos tipos de contaminación que existen, que son de forma puntual o de forma no puntual. Organismos vivos transmisores de enfermedades o vectores. Hace referencia a la proliferación especialmente del zancudo, en donde encuentra su ecosistema viable como lo son aposamientos de aguas contaminadas. Esto hace que enfermedades como el chikungunya, el dengue o el Zika se propague por todo el país. Precipitación de lluvias. Tener en cuenta que con este punto, en el momento en que hace presencia las lluvias, arrastran por quebradas o ríos, arrastrando cualquier tipo de material que se encuentre arrojados a las orillas de estos ríos o quebradas, trasladándolas o llevándolas a un punto en específico. El clima. Asimismo, como el punto anterior o el factor anterior hace referencia, puede ser a altas temperaturas en donde pueden existir incendios forestales o a muy bajas temperaturas que también hace referencia a las lluvias. Efecto de cambio climático habla directamente del calentamiento global en donde afecta los ecosistemas o asimismo a la proliferación o a la creación de enfermedades infecciosas. La deforestación, sin duda alguna, pues habla de la tala indiscriminada de árboles, en donde evita que estas zonas verdes filtren el monóxido de carbono transmitiéndolo en oxígeno. Y condiciones de la población, tener en cuenta que no toda la población vive bajo las mismas condiciones. Esto hace que pues, personas que viven en veredas alejadas de pronto del acceso de un vehículo, estas personas no van a poder contar con una recolección de sus residuos sólidos. Por ende, estas personas optan por acudir a la quema de las basuras o arrojarlas a... Pregunta número 8. ¿Qué es y cuál es la aplicación del Sistema de Información Geográfica SIG para la salud ambiental? SIG permite la representación de la información a través de mapas. Este es uno de los terrenos más básicos dentro de la sanidad y salud sencillas. Representaciones de datos como la distribución de enfermedades o la localización de centros de salud pudieran ser algunos de los ejemplos. Gracias a visores cartográficos y representaciones interactivas, los datos sanitarios pasan a ser algo fijo o mostrar información dinámica, tanto informativa como divulgativa, para que la gente esté informada de qué parte hay centros más cercanos de salud y también donde hay pandemias, enfermedades y entre otras. En la pregunta 9, explique brevemente cuáles son los mecanismos de control de la aplicación de la epidemiología ambiental en políticas públicas. Pues aquí en estas son las medidas legales y las técnicas que se aplican
para poder reducir o evitar la alteración del medio ambiente y de las consecuencias ambientales que producen las actividades humanas, o también se puede los desastres naturales, y también para poder reducir y eliminar los posibles riesgos para la salud en la inspección, monitoreo y aplicación de las medidas necesarias para poder evitar o reducir la emisión de los contaminantes de los procesos que provienen de la actividad del hombre hacia el medio ambiente, ya sea en el aire, el agua o el suelo, y para poder reducir los riesgos para la actividad humana y poder evitar enfermedades. Pregunta número 10. ¿Cuál sería la aplicación de la epidemiología ambiental en la contaminación atmosférica? ¿Cuáles serían los elementos de enfoque para construir una política ambiental basada en la salud pública? La aplicación de la epidemiología ambiental en contaminación atmosférica se centra más que todo en el estudio de los riesgos de padecer enfermedades crónicas y cardiovasculares a causa de factores como el tráfico y las emisiones industriales. Se pueden implementar políticas para así evitar y concientizar el daño ambiental que producimos, enfocándonos en hacerlas cumplir a cabalidad. Con esto se tiene como finalidad prevenir y controlar y minimizar el impacto ambiental. Con estas medidas se pueden formular programas que fortalezcan la gestión ambiental, promoviendo la participación de la comunidad y de toda la parte empresarial. Dichas políticas podrían ser las siguientes: la evaluación y gestión de los riesgos, como lo son la contaminación del aire interior y del aire, con productos químicos, agua insalubre y falta de saneamiento y radiación ionizante y no ionizante, y otros por mencionar, y la formulación de normas y directrices basadas en datos, evidencia sobre los principales aspectos ambientales y los peligros para la salud. La preparación de directrices y la creación de instrumentos e iniciativas para facilitar la formulación y la aplicación de políticas de salud en sectores prioritarios.